Les damos la bienvenida de inmediato a Alejandra Arratia, directora ejecutiva de la Educación 2020. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos esta noche. También nos acompaña esta noche Magdalena Vergara. Ella es directora ejecutiva de Acción Educar. Magdalena, muchas gracias por estar con nosotros durante esta noche. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, quería partir por una situación que ocurrió durante esta jornada, este lunes precisamente, que es la confirmación del cierre del año escolar en el Instituto Nacional y también en el Internado Nacional Barros Arana. Esta situación que genera también molestia por parte de la comunidad estudiantil, pero ¿cómo lo toman ustedes como parte de actores más especialistas en esta materia? Yo creo que cualquier cierre, cualquier colegio siempre es un fracaso para la sociedad y también para los procesos que se están viviendo desde el propio colegio. Sin duda, un cierre de colegio va a afectar tanto a los estudiantes como a la sociedad en sí misma por todo el resentimiento que puede generar. Sin embargo, creo que también hay que tener presente cuál era la situación que estaban viviendo ambos establecimientos que fueron cerrados. Lamentablemente estaban viviendo hechos de violencia que eran bastante graves y que a juzgar de los sostenedores dijeron que ponían gravemente, que afectaban la seguridad de los estudiantes. Yo creo que de todas maneras, son hechos que deben ser revisados, por supuesto, pero también es necesario que estén acompañados de otras medidas, de que los estudiantes puedan seguir de alguna manera estudiando. Es importante que no pierdan esos conocimientos, que por el cierre de año puedan dejar de ver aquellos contenidos, entonces que haya medios alternativos también que se pongan a disposición de los estudiantes. Claro, Alejandra, también consultarte sobre eso mismo, es de qué forma también se puede, de cierta forma, recuperar o compensar de cierta forma que los alumnos no vayan a concluir su año escolar. Claro, a nosotros nos preocupa, comparto con Magdalena, que es una mala noticia, o sea, es algo que nosotros, por cierto, uno entiende que es una situación desafiante, una situación compleja, pero creo que aquí hay que entender un tema, que es que somos los adultos los encargados de abordar ese tema y de resolver esa situación compleja. Y el decir, no, nosotros los adultos no somos capaces de resolverlo y por lo tanto cerramos el año escolar, el año académico, nos parece que de alguna manera habla de una falla que los adultos estamos teniendo respecto a la formación de los estudiantes. Y nos preocupan adicionalmente un par de cosas más, que es por un lado la estigmatización que puede implicar, porque son específicamente esos dos establecimientos educacionales. Nosotros sabemos que ha habido una situación que no es solo ahora, sino que ha sido mantenida en términos de una complejidad en esos establecimientos, pero creemos que aquí se está perdiendo un espacio formativo que es muy importante y que no se debería perder. Por un lado, la perspectiva más como formativa de los aprendizajes, los desafíos que los estudiantes tienen en términos de los aprendizajes a desarrollar en las distintas áreas, pero además también aquí hay un tema como de la formación más de la perspectiva más democrática, el desarrollo de las competencias para ejercer ciudadanía, que se desarrollan en la escuela y que en el fondo al decir, no, nosotros no podemos seguir haciendo clases y cerrar el año, de alguna manera se está renunciando a eso, se está de alguna manera como dando por vencido frente al deber de la labor formativa que tenemos los adultos. En ese sentido creemos que hay que revisar, sería muy bueno poder revisar la decisión y si es que no, yo creo que este es un tema que hace pensar, bueno, cómo abordamos el desafío de la educación pública en el país y por lo tanto, por ejemplo, hay una ley que ya se aprobó respecto a educación pública, la integración de los servicios locales de educación, pero quizás en algunos municipios que dicen, no, nosotros no estamos siendo capaces de hacernos cargo, quizás uno podría decir, bueno, quizás se pueden adelantar algunos pasos, pero no puede ser que los que de alguna manera tengan el costo sean los estudiantes que están en la etapa formativa. Se puede adelantar quizás ahí esos pasos en esa materia, pero hablando quizás más de una reforma mayor estructuralmente hablando. Pero, ¿qué hacer en este caso con estos mismos alumnos que hoy se quedan sin clases? Es que eso es lo que uno ve, que estos jóvenes están siendo de alguna manera, está siendo vulnerado su derecho a la educación. Por cierto que es una situación compleja, yo creo que sería muy como en miope no reconocer que es una situación difícil, compleja. Además, los dos establecimientos han perdido clases, no solo ahora, sino que el primer semestre también lo cerraron antes. Ha habido situaciones como en que han perdido clases a lo largo del año. Por lo mismo creemos que es más importante, quizás en vez de decir vamos a cerrar el año, vamos a buscar medidas alternativas que permitan como flexibilizar las estrategias, de modo tal de poder, en el fondo, no renunciar a las oportunidades formativas. Por cierto que hay un punto fundamental, que es resguardar la seguridad, pero no quisiéramos que ese resguardar la seguridad sea a costa de transar el derecho a la educación de esos niños.
Magdalena, esto vendría siendo un cierre definitivo. ¿Cómo, de qué forma? La misma pregunta que le hacía a Alejandra, ¿de qué forma uno puede actuar sobre estos niños que hoy se van a quedar sin poder cerrar su año escolar? O sea, yo creo que hay varias cosas. O sea, comparto también, como decíamos, o sea, esta es una situación que es muy compleja y hay que tomarla con mucha delicadeza. Aquí hubo muchos intentos de buscar soluciones, de buscar quizás diálogo, hubo un cambio también desde las autoridades del propio establecimiento y ninguna de esas medidas logró finalmente tener algún tipo de efecto o solucionar los problemas que se estaban viviendo. Entonces también ahí hay que ver, bueno, qué cosas también estaban en las manos de los sostenedores de poder seguir implementando y seguir buscando. Entonces, yo en ese sentido, claro, creo que no hay que ser injusto en la medida que se toma. Por supuesto que nadie quiere que se haga algo así. Nadie quiere que sea una medida tan drástica lo que busque una solución del problema que se está viviendo. Y en ese sentido, donde, claro, uno podría buscar otras medidas que sean alternativas, que si bien, aunque se haya cerrado el año académicamente, se puedan buscar otras cosas como, no sé, medios online que permitan a los alumnos poder seguir estudiando, ya sea desde las casas o de otros lugares. Pero yo creo que también aquí hay un tema que es bastante mayor, que también es social, y es una violencia también que uno ve en muchas ocasiones en las manifestaciones que se están dando, que por supuesto ahí hay temas que hay que separar, no quiero como hacer un juicio de valor como sobre eso, pero también desde un inicio que comienzan estas manifestaciones como un grupo pequeño quizás, o de estudiantes o de personas externas, esta es la discusión que siempre hemos tenido, finalmente terminan generando este tipo de situaciones dentro del establecimiento, al punto de que no permiten que los otros compañeros sí puedan seguir estudiando. Ahí sin duda creo que hay una vulneración de los derechos hacia el otro que sí buscaba poder ir efectivamente a aprender, a tener nuevos conocimientos y cuál es también, y ese otro punto, cuál es realmente el valor que entrega la escuela. O sea, no es solamente conocimiento en cuanto a contenidos, materia, sino es todo la formación como ciudadano, democrática y la propia convivencia que se puede dar. O sea, el diálogo que puede haber desde dentro, cómo se impulsan los valores también en ese sentido. Entonces, son varias cosas las que uno debe tener en consideración en este tipo de conflictos que son muy, muy complejos de poder solucionar. Desde esa perspectiva, que quizás un punto importante, como claro, estando totalmente de acuerdo con esa complejidad, yo creo que un error que hemos cometido incluso en la discusión pública respecto a este problema, a este desafío tremendo que tenemos, es que muchas veces la conversación se ha centrado solamente en las medidas punitivas. Y hemos dicho, ok, cuando pasa esto vamos a, no sé, castigar de esta forma o vamos a expulsar a los estudiantes, vamos a tener medidas rápidas. Toda la discusión que tuvimos el año pasado, varios meses conversando respecto al tema de aula segura, y la discusión en ese momento era como, esto va a permitir solucionar este problema. Claramente este es un problema que es mucho más complejo y que es necesario abordar desde esa complejidad y por lo tanto solucionarlo solamente mirando, nosotros ocupábamos la analogía de mirando la punta del iceberg. Es un iceberg que es mucho más complejo y por lo tanto hay que abordarlo desde esa complejidad. O sea, un niño que llega a ese tipo de conductas como más violentas, más grande, eso parte desde algo le estamos fallando nosotros en términos de la experiencia formativa que le estamos dando desde muy pequeño. Entonces creemos que es importante mirarlo desde esa complejidad, porque si no vamos a seguir teniendo este mismo problema y se va a expandir en otros espacios también. Y creemos que es importante como tomarle el peso a la necesidad de que nosotros los adultos nos hagamos cargo de que somos nosotros los responsables. O sea, cuando pasa esto en un establecimiento educacional, la pregunta que nos tenemos que hacer es en qué hemos fallado nosotros, los adultos a cargo respecto a la formación de estos jóvenes. Ahora, para ir al tema que nos convoca en esta edición de Vía Pública, el sistema de admisión escolar, este sistema que también ha generado polémica. Hubo algunas cifras también que expresó ahí la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que también estuvieron dentro de la polémica, pero ¿es este el sistema el más representativo, quizás el que dé mayor equidad para el ingreso al sistema de educación para todos los jóvenes chilenos? ¿Parte usted? No, yo puedo partir. Esta vez parto yo. A ver, nosotros creemos que sin lugar a duda este sistema avanza en la dirección correcta. Ahora, no hay que perder de vista, y nos desalienta un poco a veces, que la conversación generalmente está muy centrada en cómo distribuimos un poco de los cupos en aquellos establecimientos donde hay más postulantes que cupos en esos establecimientos. Y quisiéramos estar invirtiendo mucha más energía en cómo mejoramos la calidad de la educación en todos los establecimientos. ¿Por qué? Porque en el fondo es como, siempre damos el ejemplo, si un establecimiento tiene 100 cupos y tiene 400 postulantes, siempre van a haber
300 que no van a quedar conformes. Siempre, por un tema de cupos, porque a no ser que ampliáramos los cupos, que no es eso lo que el sistema hace. Lo que el sistema hace es decir, en aquellos casos en que hay más postulantes que cupos, lo que se hace es que, entre comillas, se democratiza la distribución de esos cupos. Pero que van a quedar personas afuera, eso tiene que ver con los cupos y con que no hemos abordado como país y como quisiéramos estar abordando ahora la reflexión respecto a cómo hacemos que en todo el sistema las escuelas puedan resguardar en el fondo el derecho a la educación de los niños. Nosotros creemos que en el contexto en que estamos como país, sin lugar a duda el sistema avanza. De hecho, creemos que los resultados son bastante positivos, la verdad. Nosotros no compartimos bueno, ha habido harto debate público, pero nosotros creemos que es necesario mirar los datos en su totalidad. Porque cuando uno mira los datos solamente de las escuelas en que hay más demanda que oferta, por decirlo en esos términos, o más postulantes, hay dos principios. Exacto, más postulantes que cupos. Hay dos principios que dos razones por las cuales no nos parece que sea sensato mirar solamente ese dato. La primera razón es que a nosotros nos parece que todos los niños importan. Todos los niños estén postulando a un colegio en el cual hay cupo o estén postulando a un colegio en el cual hay mucha demanda y pocos cupos, ¿me entiendes? Todos los niños importan por igual, no es que algunos nos importen más que otros. Y la segunda razón es que al enfocarse solamente en aquellos establecimientos que tienen más postulantes, es como que de alguna manera solo nos importara aquellos establecimientos en los cuales hay competencia por los cupos. Y queremos avanzar a una sociedad que sea menos en esa línea y más en que todos importamos por igual. Creemos, de hecho, que parte del clamor que está habiendo en este momento como a nivel del estallido social que hemos tenido y de la demanda que hay por una sociedad distinta, es una sociedad en que haya menos competencia y más colaboración de alguna manera, en que todos de alguna manera tengamos la misma importancia. Y por lo tanto no compartimos que importan solo los niños de un tipo de establecimiento. Nos parece que los resultados son buenos en ese contexto, digo. Magdalena, ¿sientes tú que va quizás en la dirección correcta el sistema de admisión escolar como está en estos momentos? Yo creo que, es un cambio importante de lo que existía anteriormente, sin duda. Tiene cosas buenas, muy positivas, por supuesto, la información que se entrega, por primera vez contamos con información como esa, pero yo creo que precisamente esa riqueza que entrega es lo que nos permite decir, bueno, el sistema no es perfecto y se puede ir mejorando con cada proceso y cada vez para que efectivamente pueda significar esa maximización de la preferencia de los padres. Y ahí yo tengo, si bien comparto que efectivamente el SAE no es lo que va a venir a cambiar la calidad de los establecimientos, y eso hay que tenerlo muy claro y se debe haber tenido claro desde el minuto uno que se implementa el sistema. Pero yo le doy una mirada distinta quizá a lo que hace Alejandra respecto de qué es lo que ocurre con esos establecimientos con mayor demanda que cupo. Yo creo que lo que hay que hacer ahí es ver efectivamente, bueno, qué es lo que tienen esos establecimientos que finalmente hacen que los padres los prefieran a esos que a los otros. ¿Por qué existe esa sobredemanda sobre esos establecimientos? Ver cuáles son sus características, si es que es por un tema de convivencia, que es muchas veces la razón principal por la cual los padres cogen a los colegios, u otras razones. Entonces creo que ese tipo de información es muy rica para poder seguir usándola e ir perfeccionando cada vez más el mecanismo. En ese sentido hay muchas cosas que uno podría seguir haciendo para mejorar y precisamente seguir usando estos datos. Yo creo que también vale la pena decir que estos datos son preliminares. Estamos recién en una primera etapa, todavía falta una segunda etapa que es la complementaria. También el día de mañana los padres van a decidir, tienen plazo para poder aceptar o rechazar la asignación que se les hizo. Entonces todavía quedan muchas cosas que sin duda va a ser necesario seguir mirando con atención, cosa a ver. Pero lo que yo creo que sí es significativo, que los datos de hoy día ya permiten tener ciertos resultados, cosa de poder prevenir también ciertas cuestiones que podrían pasar. Por ejemplo, un dato importante es que 50.000 estudiantes se quedaron sin ninguna asignación de colegio. Entonces, es un dato que... En ese caso, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que se hace? Cuando los estudiantes por ejemplo, esos 50.000 estudiantes que quedaron sin establecimiento, claro. ¿Qué se hace en ese caso? Esta es la primera etapa, como te decía, y viene una segunda etapa que es complementaria, en donde se puede también buscar una asignación para esos estudiantes. Son varias personas que participan, los que no postularon en la primera etapa, los padres que rechazaron la asignación que se les dio y también estos alumnos que quedaron sin asignación. Y si en la segunda etapa quedan nuevamente sin asignación, se usa un criterio que es de cercanía del hogar, el establecimiento que sea cercano, cumpliendo ciertas características, por ejemplo. Pero ahí hay un punto en que uno podría mejorar. ¿Cuál va a ser
¿cuál es la cercanía que nosotros, o sea, cuál es la distancia que nosotros vamos a considerar? Ahí se pueden ir mejorando ciertas cosas, creo yo, y ciertos criterios también. Pensar si es la cercanía el único criterio que vamos a ocupar. En fin, hay muchas cosas que uno podría seguir viendo, bueno, cómo mejoramos, la información que se le entrega a los padres también es clave. Yo creo que ese es uno de los grandes temas, o sea, de efectivamente cómo vamos a informar a los padres para que puedan tener un mayor campo de acción. Lo mismo, o sea, si efectivamente hay una sobredemanda por ciertos colegios, por ejemplo, este año se dio mucho de los particulares subvencionados, también de los colegios bicentenarios, de los colegios con alta exigencia, eran los más preferidos por los padres. Entonces, ver también, bueno, cómo aumentamos el marco también de posibilidad de los padres, entregando la información sobre colegios que pueden cumplir con características que tal vez ellos no los conocen, que son cercanos a sus casas, que cumplen en el fondo con los requisitos que ellos quieren con el proyecto educativo. Entonces hay muchas cosas yo creo que todavía podemos seguir implementando y seguir discutiendo para mejorar el sistema. Ahora, respecto a lo mismo, te quería preguntar, Alejandra, sobre la información que se le entrega a los padres. Por ejemplo, te cuento mi caso, padre de colegio particular subvencionado de región. Surge mucha información, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, que hoy día son el medio de comunicación prácticamente de los apoderados en las aulas, o lejos de las aulas. Pero se da una situación en que muchos no conocen cómo es el sistema, a pesar de que los colegios envían la comunicación que es obligatoria, uno tiene que devolverla firmada y todo, pero no hay información respecto a cómo opera, en definitiva, el sistema completamente. Uno hace prácticamente lo que el colegio le dice, firma y entrega el papel y listo. Ese es un aspecto fundamental, porque efectivamente este sistema lo que hace, hay un punto bien importante que es que centraliza toda la información en una plataforma. Antes, no sé si se acuerdan que nosotros veíamos las colas, la gente que iba una noche, pasaba toda la noche para poder llegar al primer... No, aquí nada de eso ya, en los cursos en que tenemos el SAE funcionando, digamos, nada de eso es necesario ya. Pero claro, está toda la información, pero hay un supuesto que es muy importante y que todos tenemos que ayudar a eso, que es que la información, las familias acceden a esa información. No tan solo acceden a la información, sino que además la pueden comprender y la pueden procesar, pueden hacer las preguntas que tengan. Nosotros en ese sentido, bueno, desde Educación 2020 nosotros lo que hicimos es hacer una campaña para ayudar a informar. Se llamó, la pueden buscar ahí, está hashtag, es el que sabe, sabe. ¿Ya? Ocupando la sigla también del SAE, ¿no? El que sabe, sabe. Fue una campaña que hicimos nosotros de Educación 2020 con el Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica y el CIAE de la Universidad de Chile, ayudando a que las familias tengan la mayor cantidad de información posible. Y desde esa perspectiva nos parece que es fundamental ayudar a eso. Ahora, lo que tú dices es verdad, y esto es como un mal de los tiempos, digamos, que es fundamental tener como, de alguna manera, poder chequear que la información que nos llega no son fake news, por decirlo así, ¿me entiendes o no? Y es información que es fidedigna, que es real y que ayuda a una mejor postulación. Lo que decía Magdalena es súper importante. Ahora viene el periodo de complementario en la postulación, y es muy importante que las familias que no han aceptado todavía, que no quieren aceptar lo que les tocó y quieran, por ejemplo, activar la lista de espera o hacer una segunda etapa de postulación, puedan tener toda esa información. Entonces, desde esa perspectiva, llamar a todos los actores. Nosotros, desde la sociedad civil y desde Educación 2020, estamos ayudando a entregar información, pero creemos que es fundamental que esa información se difunda lo más posible, y desde esa perspectiva el Ministerio de Educación tiene una tremenda como plataforma para poder ayudar a entregar información, y quisiéramos todos ver como que toda la energía está puesta en ayudar en eso, ¿me entiendes o no? En ayudar a que las familias tengan toda la información para poder postular. Ahora, Magdalena, consultarte sobre el rol que han tenido las autoridades aquí, principalmente porque se ha puesto el énfasis, el foco principal se ha puesto sobre todo en que muchos estudiantes son los que se quedan no en el establecimiento que ellos quisieron. Son 111.000 los estudiantes que no quedaron en el establecimiento al que postularon. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Cuál es la consecuencia que eso puede tener? ¿Es una consecuencia tan grave en qué influye en definitiva en la educación del niño? Yo creo que hay varias cosas. Lo primero es que sin duda es el derecho preferente de los padres escoger la educación de sus hijos. Entonces, lo que uno quisiera y lo que es deseable es que cada padre pueda terminar en el colegio que él quiere para la educación de sus hijos. Y en ese sentido es lo que uno debiese buscar posibilidades, o sea, la mayor cantidad de posibilidades de eso. Entonces, que
que un porcentaje de padres, de ahí depende, no que de la preferencia que ellos escogen o dentro de las tres, o en fin, un sinfín de colegios que ellos hayan querido, sin duda va generando cierto, creo yo, como malestar, incluso puede generar una sensación de injusticia, porque tampoco el sistema es complejo y entenderlo es muy complejo. A una persona que se le dice, oye, tu hijo no quedó en un colegio porque un algoritmo decidió que no era, de repente genera una sensación, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Entonces, esa sensación de injusticia yo creo que es necesaria analizarla bien y atenderla, porque si no puede provocar en un problema que sea mayor. Ahora, también hay otro tema, que dentro de la calidad de la educación también es muy importante cuál es la cohesión que tienen los padres y esa alineación que podría haber de los padres con el proyecto educativo del establecimiento. Entonces, y eso como una visión compartida de cuál es la educación que se quiere entregar para sus hijos en todo tipo de términos, no solamente quizás porque, no sé, prefieren un colegio bilingüe, sino otro será porque tiene ciertas características, los valores que le entrega el colegio, en fin, hay varias posibilidades, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso también puede ir generando ciertas cosas. No necesariamente es algo que le va a afectar al niño en cuanto a su aprendizaje, pero sin duda son cosas que creo que tenemos que atender y estar analizando bastante bien. Y entendiendo que ese margen siempre va a existir. Ah, perdón. No, que yo quería hacer ahí en el fondo, a ver, es importante considerar que dado que hay más postulantes que cupos, siempre va a quedar un grupo que no va a quedar. La pregunta que hay detrás y lo que trata de hacer el SAE es decir, bueno, ¿cómo distribuyo esto? Lo distribuyo y de hecho tiene variables que son que ya están definidas, que tienen que ver con, por ejemplo, si los niños que tienen hermanos en el colegio tienen prioridad. Los niños que tienen papá, mamá, un adulto responsable trabajando en el colegio también tienen prioridad. Los niños que han estado en ese colegio y, por ejemplo, se fueron a otra ciudad y después vuelven a ese colegio también tienen prioridad. La pregunta es, cuando yo luego de todas estas tres indicadores de prioridad, luego tengo un grupo grande de niños que es mayor que el número de cupos que tengo, ¿cómo distribuyo eso? Y lo que nosotros desde Educación 2020 creemos es que eso es importante que no se haga de alguna manera en base a características de los niños, sino que se haga de la forma más democrática posible. Porque cuando uno lo hace en base a características de los niños, de alguna manera está... Por ejemplo, el rendimiento académico. El rendimiento académico, o el comportamiento, o la asistencia, o, no sé, el compromiso que han demostrado los papás para apoyar su aprendizaje. Tú de alguna manera estás transfiriéndole a los niños y a las niñas el costo de algo que no necesariamente tiene que ver con ellos, ¿me entiendes? Y nosotros, si Chile, como es el caso, ha confirmado la Declaración de los Derechos de los Niños, donde se señala que la educación es uno de los derechos fundamentales de todos los niños, nosotros planteamos que la educación es un derecho sin importar lo que los niños hayan hecho previamente. ¿Me entiende o no? Hayan hecho, o sea, cómo se hayan portado, las notas que se hayan sacado, la responsabilidad que hayan demostrado. Un niño que le ha ido mal, de alguna manera, incluso debería tener prioridad en un mejor colegio, porque un niño que le ha ido mal es porque los adultos, nuevamente la misma reflexión, en los adultos que estamos a cargo le hemos fallado a ese niño. Entonces uno quisiera que ese niño tenga más posibilidades. Un niño que, por ejemplo, que cree que él no puede aprender. ¿Quién le ha enseñado eso al niño? Los niños no nacen con eso. Somos los adultos los que de alguna manera le hemos transmitido eso. Entonces, un niño que tiene eso, nosotros creemos que en el fondo debería tener más derecho todavía a una mejor educación, por decirlo así. Y por lo tanto nos parece que es muy importante que esa distribución de cupos que son escasos sea del modo más democrático posible. Eso es lo que hay en la base, porque bueno, nosotros teníamos una campaña que era la educación no es premio, porque nosotros creemos que la educación no puede, el derecho a la educación no puede estar sujeto a lo que yo hago o no hago para ganarme ese derecho. Ahora, para ir finalizando, después de esa distribución final que se haga de la forma que se haga, en definitiva, ¿qué se hace con el niño que quedó en un establecimiento en el que sus padres no querían? ¿Qué hacemos con él? Porque es un margen que va a estar siempre. Sí, claro. ¿Qué hacemos con ese niño? Sí. Ojo que eso va a estar siempre, ¿eh? En el sistema anterior también estaba, lo que pasa es que no teníamos la información. Claro, ahora hay forma de distribuirlo. Ahora podemos, y claro, ahora es muy difícil, o sea, no lo podíamos comparar. Entonces siempre va a estar. Por eso es súper importante la reflexión respecto a que en todas las escuelas haya buenos profesores, buenos equipos directivos. Nosotros quisiéramos avanzar fuertemente a que los equipos directivos puedan ayudar en que en todas las escuelas se pueda aprender. Más que estar viendo cómo nos distribuimos los pocos cupos en lugares que son más deseados, por decirlo así.
Magdalena, ¿qué hacemos con esos niños? O sea, son dos cosas. Hay que buscar las fórmulas para que efectivamente vayamos mejorando el mecanismo de manera que ojalá no ocurra ese tipo de situaciones. O sea, Pero va a ocurrir siempre, por eso la duda es que... Puede ocurrir siempre. Yo creo que ahí hay un tema, o sea, bueno, va a ocurrir siempre, si es que es así. Hay un tema quizás que uno busca que el padre ojalá ponga la mayor cantidad de preferencias, cosa que al menos sea un colegio que de alguna manera le parece conforme a su posibilidad, a lo que él quiere, en fin. Entonces hay mecanismos que uno podría ir minimizando eso. Lo que a mí sí me parece que yo creo que es necesario también ponerlo sobre la mesa es que el hecho de que un colegio mejore su calidad, porque eso sí es posible, no significa que todos los padres van a querer esa misma calidad. O sea, la calidad no significa que todos los colegios tengan que ser iguales. La calidad tiene ciertos criterios, tiene ciertas características, por supuesto que pueden ser comunes, cuál es la motivación de los profesores, lo que enseñan, o sea, en fin, el trabajo de los directivos, pero también tiene otras características la escuela. Yo creo que eso también es importante entenderlo. O sea, la escuela es una comunidad que es muy particular por la enseñanza misma que significa, por el compromiso que requiere por parte de la familia, por parte de los niños, por parte también de los profesores. Es una comunidad formativa para ellos. Es una comunidad formativa. Entonces también ahí hay que tener presente que no se trata solo, o sea, el hecho de mejorar la calidad de los colegios sin duda es muy relevante, pero tampoco va a terminar el problema entonces que a los padres les va a dar lo mismo que colegio escoger. Puede que disminuya eso, pero las diferencias de los colegios sí son importantes en ese sentido. Por algo que existe un proyecto educativo, si no, saquémoslo de la ecuación de alguna manera. Pero en ese sentido es relevante. Y ahí yo sí tengo una diferencia un poco con lo que dice Alejandra, que yo, no siempre que uno escoja según la familia, creo yo, es que uno está traspasando cierto estigma hacia esos niños. Por ejemplo, está la posibilidad de colegios que su vocación o su misión está en atender a aquellas familias que son más vulnerables y se dedican a ello. Entonces, ¿por qué no poder el colegio escoger y seleccionar a aquellas familias que son más vulnerables para poder entregarles aquella educación que ellos creen más pertinente, con una dedicación muy importante también, el trabajo de la familia, el propio colegio? Entonces, hay ciertas cosas que uno puede decir, bueno, es posible. Matizar este sistema, claro, con algo de selección también. O sea, yo creo que es necesario flexibilizarlo. El sistema es muy estricto en ciertas cosas y también tiene estas consideraciones de creer que todo puede ser un estigma o no. Entonces yo creo que es necesario cierta flexibilización dentro del sistema, que no necesariamente entonces va a significar una discriminación arbitraria hacia ese niño o hacia esa familia. Es importante ahí que, bueno, hubo un proyecto de ley que se intentó hacer y que fue rechazada la idea de legislar. Hay otro proyecto de ley que efectivamente tiene algunas de esas como potenciales cambios. Yo creo que aquí siempre es importante conversar y precisar, o sea, analizar desde una perspectiva, que es qué tipo de sociedad queremos hacer y desde qué tipo de sociedad queremos construir. ¿Qué decisiones tomamos respecto al sistema educacional? A nosotros lo que nos pasa es que, claro, entendiendo el punto respecto a ciertas como, en el fondo, como preferencia o proyecto educativo, a nosotros lo que nos preocupa es el riesgo de producir como ciertos como establecimientos educacionales que son muy como cerrados a un tipo nomás de mirada. Y creemos que siempre es importante que vayamos haciendo una sociedad cada vez más inclusiva. Ahora, eso es algo que hay un proyecto de ley que está para ser discutido y que cuando llegue el minuto será importante poder discutirlo. Para nosotros lo importante, o sea, lo fundamental es que no se renuncie a los principios que inspiran este nuevo sistema de admisión escolar, que es un sistema más inclusivo, más equitativo y en el fondo, de alguna manera, que ayude a una sociedad más inclusiva, efectivamente. Bien. Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación en 2020, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Magdalena Vergara, también directora ejecutiva de Acción Educar, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Vía Pública. Muchas gracias a ustedes.